Se ha quedado ahí. Sí, está por Ahora, ahí. ahora. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si nos oís bien. Buenas tardes. Estoy, Que alguien nos escriba si nos oye y nos ve correctamente. estamos, mira, buenas tardes. Ya nos empiezan a Sí, a escribir. hacer las primeras pruebas de contacto. Perfecto. Vale. Vale. Esto da alegría. El ser escuchadas. Sí, sobre todo viendo, bueno, fenomenal. Vemos que sí, que Estupendo. la cosa parece que Ujú. funciona. Bueno, pues en primer lugar, bienvenidos a todos en estas circunstancias un poco especiales que ahora mismo estamos viviendo. Os agradecemos que estéis aquí al otro lado de la pantalla y que estéis tan interesados en escucharnos. Presento a mi compañera Begoña y ahora me presento yo. Bueno, Begoña, que muchos de vosotros la conocéis sobradamente, es asociada senior del área laboral de Alier Abogados y nos va a hablar de toda la parte más legal de lo que supone este decreto de estado de alarma que tenemos desde el sábado pasado. Y sobre todo también su incidencia en la parte laboral, que yo creo que es una de las cuestiones que más nos están preocupando a todos. Y yo, por mi parte, que bueno, muchos de vosotros me conocéis, soy Laura Blanco, soy la socia directora del Departamento de Derecho Tributario también de Alier Abogados, os voy a hablar de las medidas fiscales que, aunque son escasas de momento, bueno, pues que tenemos. Vamos a hablar ambas sobre la base de lo que tenemos actualmente, es decir, de la normativa que se ha aprobado hasta ahora. Todos sabemos que mañana está previsto un Consejo de Ministros que, que probablemente muchas de las cosas que hoy contemos y muchas de las dudas que nos vayáis a plantear una vez terminemos todo el webinar, pues se van a ver resueltas o esperemos que algo nos resuelvan como consecuencia, bueno, pues de las medidas que tomen mañana. Entonces, lo que sí que os vamos a decir es que, como compromiso nuestro, tanto de Grupo Atiesa como de Alier Abogados, que como muchos de vosotros sabéis, es la nueva marca de despacho de abogados que lanzó el pasado mes de noviembre Grupo Atisa para fomentar los servicios jurídicos que os prestamos, pues en ese compromiso de atención a vosotros, pues una vez que se publique esas nuevas medidas, que no sabemos si será mañana mismo o ya será el miércoles, os emplazaremos de nuevo a un nuevo webinar para manteneros informados y que podáis estar en todo momento, tengáis en todo momento la información de primera mano para poder tomar las decisiones que creéis importantes a la hora de, bueno, pues de vuestra empresa y etcétera. Entonces, bueno, yo me callo y luego vuelvo. Dejo a Begoña que os cuente toda la parte que os decía más del estado de alarma y laboral. Y luego, cuando ya termine yo, si os parece, pues planteamos las preguntas. Nos las podéis ir planteando en el chat y así nosotros las vamos viendo mientras y luego al final pues las respondemos todas. ¿Vale? Así que nada, Begoña, todo tuyo. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Y dar la bienvenida a todos vosotros. Para mí es la primera vez que me dirijo a un público que está al otro lado de las ondas. Y para mí también es un placer para todos nosotros, el grupo ATISA y Alier Abogados, contar con vosotros y desgraciadamente en estas circunstancias, ¿vale? Como bien nos ha adelantado Laura, lo que vamos a dar creo, esquemáticamente, pero esperemos que el mensaje llegue bien, es en qué situación o qué nos ha llevado el Real Decreto que salió publicado el sábado, adelantamos qué es lo que esperamos que salga mañana. Muchas de las empresas y muchos de vosotros estáis esperando a ver qué medidas salen mañana para empezar a tomar decisiones. Pero bueno, ahora vamos a hablar con lo que tenemos encima de la mesa y qué medidas inicialmente podemos dar o dar solución a las empresas en este momento. Entonces, vamos a iniciar. Aquí, perdonadme. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido con la declaración de estado de alarma? Este es un Real Decreto que saca el Gobierno, como todos sabéis, de urgencia el sábado, que tiene la fecha de efectos el mismo día 14 y que sale por una duración exclusivamente de 15 días naturales. En estos momentos, las medidas que tenemos abarcarían solamente hasta el 29 de marzo. La norma también recoge sin posibilidad de que pueda haber prórrogas. Entendemos, como es lógico y desgraciadamente, que la normativa va a ser prorrogada. Pero inicialmente, de cara luego a lo que valoraremos, lo que es ERTES por fuerza mayor, el periodo que está contemplado es el de 15 días naturales, que inició el 14 y finalizará el día 29.
¿El Real Decreto qué es lo que viene a realizar? Pues lo que ha establecido es unas medidas excepcionales y muy restrictivas y que no abarcan a todos los sectores, solamente a ciertas actividades y que no solamente permite una limitación para los ciudadanos, sino también es una limitación a las propias autoridades. Las medidas son meramente de contención inicialmente y que van en torno a ciertos ámbitos. En concreto son pues, los ámbitos de actividades comerciales, de establecimientos públicos, de actividades recreativas, en general todas aquellas destinadas a donde existe agrupación de personas. ¿De acuerdo? Entonces, ya desarrollando más en concreto, el decreto de la ANA, ¿qué es lo que hace? Suspende expresamente la apertura al público de todos los lugares y establecimientos minoristas, a excepción de los comercios de alimentación, bebidas, productos, bienes de primera necesidad. Allí pone peluquerías, pero como sabéis ha sido bastante discutido desde su promoción hasta que definitivamente el Gobierno ha decidido que las peluquerías salen de esta excepcional y que permite perfectamente su cierre. Prensa, papelería, combustibles, estancos, equipos tecnológicos y telecomunicaciones. Así como, lógicamente, todas aquellas compañías de Internet y todo lo que tenga que ver con tintorerías y lavanderías. ¿Qué es lo que hace también? Que también prohíbe cualquier actividad o establecimiento que pueda poner o que se pueda suponer un riesgo de contagio para las personas. Limita la apertura al público y suspende los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, espectáculos públicos y, desde luego, todo aquello que tiene que ver con el recreativo, actividades recreativas y de ocio. También, lógicamente, las actividades de hostelería y restauración, a excepción de aquellas de actividades y comidas de entrega a domicilio. También suspende toda la actividad educativa en cualquier grado y cualquier situación, excepto la que se pueda dar por Internet. Suspende todo lo que tenga que ver con temas presenciales. Y además, establece limitaciones a la libertad de circulación. Prohíbe que la gente esté en la calle y autoriza expresamente como excepción el personal que vaya a ir y venir a trabajar. Muchos nos habéis hablado esta mañana qué pasaba con este personal que se desplaza, qué tipo de garantías tiene, cómo pueden ser multados, cómo podrían acreditar que iban a trabajar. La ley no establece nada, porque como es un Real Decreto de urgencia, no está en el detalle. Nosotros hemos aconsejado que se entreguen a los trabajadores cierto certificado que acredite que sus desplazamientos tienen lugar con motivo de trabajo. ¿Qué es lo que aparece? Que esto, lógicamente, afecta indirectamente a otras muchas actividades que se ven afectadas, lógicamente, por este tipo de actividad. Por ejemplo, los suministros. Se ven afectados también cualquier tipo de empresa, actividades que trabajaban directamente, pues por ejemplo, con el comercio y que ahora no pueden continuar con su suministro. Y esto viene muy aclarado con el tema, por ejemplo, que nos pasó recientemente con el tema de las empresas de desabastecimiento que apareció en China. Y lo que tenemos claro todos es que estamos ante una crisis muy diferente a las anteriores. Nunca habíamos estado, desgraciadamente, en este escenario. Lo desconocíamos. Y el problema que tenemos en esta situación es que las medidas vuelan. Los problemas son inmediatos. Y, desgraciadamente, tenemos que ir a compasar o intentar acoplarnos a ese tipo de necesidades. Lógicamente, ¿esto qué nos ocurre? Que nos genera muchas incógnitas y miles de preguntas que para los que desde luego no estábamos preparados. Pero vamos a intentar soluciones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afrontar las empresas este tipo de situación? Porque lo que está claro es que la norma no ha recogido nada, ninguna medida ni referencia a qué es lo que pueden realizar las empresas. Luego, las medidas que pueden tomar las empresas, bueno, estamos a esperar lo que pasará el martes, mañana, que estableceremos si hablamos de qué medidas se van a tomar el expediente de regulación de empleos, qué va a pasar con los trabajadores autónomos y qué van a pasar con las empresas en las cotizaciones a la seguridad social. Lo veremos mañana. Ahora bien, si la empresa tiene la necesidad inminente de suspender, utilizará normalmente la vía del artículo 47, como explicaremos más adelante, que es la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Pero ahora bien, cada empresa deberá analizar y estudiar cuáles son las decisiones que corresponden a su situación y ver si la medida que va a tomar es la adecuada. No solamente lanzarse un ERTE sin las consecuencias que eso puede ver, como vamos a ver más adelante. Luego, ¿qué otras medidas principales son las que se manejan actualmente? Los ERTEs de fuerza mayor, los de causas objetivas y las medidas que cualquier tipo de acuerdo que se gestione con los trabajadores o con sus representantes. Inicialmente plantear ahora expedientes de extinción por esta causa parece a lo mejor un poco prematuro. Eso no significa que no surja la necesidad y haya que adoptarlos. Pero bueno, se irá viendo más adelante. No aconsejamos inicialmente por este periodo iniciar las vías de las extinciones de los contratos de trabajo. Lógicamente, una de las empresas, hay una vía en el artículo del Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 30, que establece que la empresa puede decidir parar su actividad en cualquier momento.
¿Qué consecuencia tiene eso? Que lo puede hacer sin contar con los trabajadores ni nada. Que tiene que mantener el salario y todos los gastos de la seguridad social de los trabajadores. No evita o no es una medida de ningún tipo de ahorro. Como entendemos, como decía, que la crisis es provisional, estamos aconsejando medidas de suspensión temporal de los contratos de trabajo. Ninguna va encaminada a despido, salvo aquellos casos que ya venían arrastrando una situación crítica y que esta situación, pues lógicamente, les lleva a tomar medidas pues más drásticas. Entrando en materia, en distinguir qué medida más práctica podemos aplicar, arrancamos con lo que es el ERTE de fuerza mayor, que todos empezamos a conocer de repente estos días y que no sabemos muy bien cómo plantearlo o qué empresas pueden plantearlo. En definitiva, el ERTE de fuerza mayor tiene una ventaja, que es la rapidez. La rapidez de la decisión de la medida, la eliminación de los trámites burocráticos que tiene y de los plazos legales que ello lleva consigo y la documentación. Nos agiliza muchísimo los procedimientos. ¿Cuáles son las causas que nos obliga a llevar un expediente de fuerza mayor? Pues decisiones normativas como la que estamos sufriendo. Decisiones de la autoridad sanitaria que nos obliga a cierre los centros de trabajo. Índices de absentismo muy elevados en la plantilla por cualquier tipo de causa que nos obliga a cese de la actividad. Y los más comunes que teníamos hasta ahora, como son los incendios, terremotos, inundaciones o cualquier otra causa totalmente ajena a la empresa y al empresario. El procedimiento. Siempre necesitamos la autorización y la constatación de la autoridad laboral. La autoridad laboral lo único que va a hacer es entrar a valorar si existe causa de fuerza mayor en la solicitud que efectúa la empresa. ¿El procedimiento cómo se hace? Iniciando una comunicación a los trabajadores de que vamos a iniciar el expediente de regulación, inmediatamente comunicación a la autoridad laboral competente, dependiendo del centro de trabajo donde esté ubicado y los trabajadores afectados, y posteriormente hay 5 días para que la administración resuelva el expediente. Una vez resuelto, si es a favor, se notifica a los trabajadores y estos trabajadores ya quedan oficialmente suspendidos. Si se deniega, queda siempre la vía del ERTE por causas objetivas, ¿de acuerdo? Que es el siguiente que veremos. Este procedimiento, como os hemos comentado, la verdad es que es sumamente rápido y suele ser más efectivo. Es el que, en general, todas las empresas están optando por la casuística que tenemos en estas circunstancias. El expediente por ERTE, por causas organizativas, técnicas o productivas, este es un expediente que tiene lugar en estos momentos, podrían darse las causas principales por la escasez o falta de aprovisionamiento, es decir, no tenemos recursos suficientes porque nos hemos quedado desabastecidos y no podemos controlar la actividad, un descenso de nuestros productos del mercado no los podemos colocar o tenemos un exceso de producción que tampoco podemos colocar. Normalmente esas serían las causas más importantes que nos llevarían a este tipo de expedientes. Normalmente se cogen las empresas que por su actividad en principio no han sido reguladas o no han sido directamente prohibidas en cuanto a cese de actividad por el Real Decreto del Estado de Alarma. El procedimiento es mucho más denso. Nos lleva a un procedimiento que nos puede ir en los mejores de los casos entre 30 y 45 días, por mucho que queramos correr. Todo debería contar si aportamos los plazos con la colaboración de los trabajadores. Iniciamos comunicación. Lo primero que hay que hacer es comunicar a la representación de los trabajadores y si no la hay, al conjunto que designen los propios trabajadores como interlocutores y para eso tenemos diferentes plazos. Si tenemos representación de los trabajadores, disponemos de 7 días para designar representantes. Si no hay, tenemos 15 días. Acto seguido, hecha ya la comisión con la que vamos a sentarnos a negociar, hay que hacer comunicación del inicio del periodo de consultas con información a la autoridad laboral. Esa información nos obliga a levantar un expediente documental bastante amplio, donde debemos recoger las causas que nos lleva al expediente, la indicación de los trabajadores afectados, con la descripción de sus puestos de trabajo y en los criterios por los que hemos designado a esos trabajadores como afectados, una memoria explicativa, la documentación económica, si fuera necesario, para constatar la causa, y a veces, en la mayoría de los casos, un informe técnico. Como veréis, en el otro prácticamente no lleva documentación, aquí la documentación es bastante extensa y además la forma es todavía mucho más rígida. Y es importante. Creo que, no sé si se ha ido la imagen. ¿Te has ido? Sí, se ha ido. Espera un segundito, a ver. A ver, aprovecho porque hay gente que nos está diciendo que si estamos conectados, a ver si puedo mandar un mensaje que sí, que ya estamos. A ver. Perdonad, debe ser un problema de conexión porque tenemos que esperar unos segundos. Y vamos a ver, si no, en principio, si se me oye bien, yo puedo continuar hasta que esperamos a... ¿Me oís bien?
Laura. Sí, yo te oigo bien. Bueno, pues en principio, salvo que nuestros oyentes no digan lo contrario, yo creo que, aunque no se nos vea, podemos seguir con el eso para ir, sobre todo para no sacarnos del contexto, ¿vale? Bueno, posteriormente inicia el periodo de consulta y se presentaba la documentación, hay un periodo de negociación de hasta 15 días. Este periodo de 15 días se supone que tenemos que hacer de buena fe y, salvo acuerdo con las partes, se podría acortar, pero si no nos piden como mínimo 2 reuniones con unos intervalos entre 7 y 3 días. Y la decisión final que se acuerde con la representación de los trabajadores se comunica tanto a los trabajadores afectados como a la autoridad laboral. Aquí puede haber dos cuestiones: que cerremos con acuerdo, que siempre es aconsejable, y se aplica la medida, ya has vuelto. Ya, perfecto, mucho mejor. Y la segunda cuestión es que la cerremos sin acuerdo. Si cerramos sin acuerdo, pues estamos supeditados a que exista en cualquier momento cualquier tipo de reclamación o impugnación en vía colectiva. Las siguientes vías, que fuera ya un poco de, ¿qué derechos tienen los trabajadores en ambas situaciones? Porque aunque los trámites de los expedientes de regulación de empleo son diferentes, los resultados son los mismos y los efectos respecto a los trabajadores son los mismos. En ninguno de los dos expedientes da derecho a indemnización a los trabajadores. Los trabajadores no pueden pedir la extinción ni les corresponde ningún tipo de indemnización en esta situación. Los trabajadores se quedan, una vez pactada y establecida la suspensión, tienen derecho a la prestación de desempleo. El importe de la prestación de desempleo en estos casos es como un desempleo ordinario. Los 6 primeros meses cobran el 70% y luego el 50%. Y se calcula sobre la base de los últimos 180 días. A efectos de antigüedad en la empresa se mantiene, no hay pérdida de la antigüedad. Y durante el trámite del expediente, los trabajadores devengan las pagas extras y vacaciones, se les descuenta el periodo de suspensión que no han estado trabajando. Generalmente esto en las empresas lo suelen negociar y suelen reconocer a los trabajadores, pero bueno, que lo sepáis. ¿Y en qué situación se queda la empresa? Pues la empresa, el único coste que se ahorra la empresa es el tema de los salarios. La seguridad social la tiene que mantener al 100%. No sabemos si mañana se tomarán medidas respecto a esto y las empresas podrán aplicarse algún tipo de bonificación que mejore la situación. En otros crisis anteriores, sobre todo las económicas que tuvimos estos años de atrás, lo que hacía la seguridad social es que permitía bonificaciones condicionadas al mantenimiento de la plantilla fija en las empresas. Luego, probablemente, si se conceden esas bonificaciones actuales, ese es uno de los condicionantes para que podamos seguir aplicándolas. Otra de las medidas que podemos establecer con los trabajadores: siempre hay que ir al convenio colectivo. Los convenios colectivos pueden establecer medidas, aparte de los ERTEs, que pudieran flexibilizar o mejorar este tipo de jornadas. En general, la principal que se está dando actualmente, teletrabajo, todos conocidos. Normalmente el teletrabajo es una situación que se pacta con los trabajadores. En este caso se está imponiendo y los trabajadores están aceptando sin ningún tipo de problema. Suele ser un tema negociado. ¿Qué pasa con las vacaciones? Todos preguntáis, ¿y yo puedo dar obligatoriamente las vacaciones al trabajador? Pues no. Inicialmente, si el trabajador no quiere ponerse en vacaciones, yo no puedo obligar a que el trabajador haga uso de sus vacaciones. Lo cierto es que, en general, los trabajadores están aceptando estas dos primeras medidas sin ningún tipo de problema. Otra de las medidas que estamos recomendando es la bolsa de horas. Todos confiamos y deseamos que esto, que no puede durar mucho, pues estamos iniciando la crisis y esperemos que se elimine cuanto antes, genere luego, esperamos y confiamos, cantidad o exceso de trabajo. Lo que podemos hacer es generar una bolsa de horas para que posteriormente eliminemos la hora extraordinaria y podamos repuntar con este incremento de jornadas sin ningún tipo de problemas. Y como medidas un poco más excepcionales están las excedencias o reducciones de jornada, que igualmente tiene que ir con pacto con los trabajadores, o lo que llamamos las licencias no retribuidas. Todo eso también va en este paquete. Y como recordaré al final, es que entendemos de verdad que es una medida realmente preventiva, todas ellas, con objeto siempre hay que recordar la vigilancia y seguridad de los trabajadores. Y siempre que tengamos un caso en las empresas en estos momentos de positivos, siempre hay que ponerlo en conocimiento de los servicios de prevención. Hay que articular siempre todas las medidas de prevención con los servicios de prevención para que nos ayuden a qué camino debemos tomar en estas circunstancias. Y yo creo que por mi parte, Laura, brevemente ya he terminado. ¿Vale? Gracias. Fenomenal. Bueno, estoy viendo que hay muchas preguntas para Begoña. Como os decía, al final de la intervención
Pues ahora Begoña va a hablar un poco, porque muchos de vosotros que yo estoy viendo estáis preguntando, haciendo preguntas muy similares, porque al final yo creo que todos tenemos las mismas dudas. Y bueno, al final, pues Begoña os resolverá todas las dudas, ¿vale? Como os decía al principio, bueno, pues aparte de sobre todo la casuística laboral, que evidentemente es la que más nos preocupa ahora mismo, porque es algo que es muy inmediato. También se han aprobado determinadas medidas fiscales, no tanto a la luz de la situación del decreto del estado de alarma, sino incluso un poco antes, ya previendo esta situación de excepcionalidad que nos iba a producir esta crisis sanitaria en la que estamos inmersos. Como sabéis todos, bueno, pues el pasado el pasado viernes, día 13 de marzo, pues dentro del Boletín Oficial del Estado se publicó un Real Decreto, que es el 7/2020, en el que el Gobierno estableció una serie de medidas urgentes para, sobre todo, responder al impacto económico que se preveía iba a suponer esta crisis sanitaria del COVID-19. Principalmente destinada a la protección de las pymes y de los autónomos, ¿vale? Dentro de esas medidas hubo una de especial calado que tiene que ver con el aplazamiento de deudas tributarias. En el mismo, en su artículo 14 concretamente, nos habla de la posibilidad de solicitar un aplazamiento de pago de los impuestos que se devenguen cuyo plazo de presentación finalice entre el 13 de marzo, es decir, el viernes pasado, hasta el 30 de mayo de este año. Por lo tanto, nos coge toda la parte de los impuestos relacionados con el primer trimestre, que recordemos que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos la deben presentar durante el mes de abril, y siempre y cuando las solicitudes presentadas de deudas sean inferiores a 30.000 euros. Es decir, que los aplazamientos que se soliciten, la sociedad, sean inferiores a 30.000 euros. Dentro de esos 30.000 euros, además, puede que incluso tengamos otras deudas anteriores, con lo cual tendremos que ver, aplazadas, con lo cual tendremos que ver esos 30.000 euros, si podemos llegar hasta el tope o no. ¿Vale? ¿A qué deudas o a qué tipo de deudas afectan esta posibilidad? Bueno, una de las novedades que tenemos dentro de este Real Decreto es que nos permite aplazar determinadas deudas que hasta ahora, como muchos de vosotros sabréis, eran inaplazables, como son todo el tema de retenciones relacionadas con el trabajo, es decir, los modelos 111 y 216 para no residentes, los relativos a alquileres, modelos 115, y otro tipo de rendimientos de rendimientos de capital mobiliario y las retenciones vinculadas a ellos, como el modelo 123. ¿Esto que nos permite? Bueno, pues que toda la parte de las retenciones vinculadas a los salarios del primer trimestre puedan verse beneficiadas de esta medida, que de otra forma no está prevista en la normativa que se pueda solicitar aplazamiento respecto de estas deudas. Bueno, pues han abierto esa posibilidad. Aparte de estos modelos, también nos van a permitir que se vea beneficiada de esta medida las declaraciones del impuesto sobre el valor añadido, el modelo 303 que todos conocemos, y como todos sabemos, también en el mes de abril nos surge la obligación de presentar el pago fraccionado del impuesto de sociedades. Pues bien, también incluyen el pago fraccionado del impuesto de sociedades, el modelo 202, dentro de la posibilidad de este aplazamiento. ¿Qué requisitos debemos cumplir para poder acceder a esta medida? En primer lugar, tenemos que ser, como bien decía el texto y como bien decía el nombre del propio Real Decreto, está encaminado a la protección de las pymes y de los autónomos. Por lo tanto, se engloba únicamente, o sea, se aplica únicamente para aquellas empresas que hayan facturado en el año 2019, es decir, que su volumen de operaciones haya sido por debajo de 6 millones de euros, 6.010.000, esta cifra que siempre tenemos un poco rara. Es decir, que no sea considerada gran empresa. Todas aquellas empresas que facturen más de estos 6 millones, que sean considerados gran empresa y que, por ejemplo, estén obligados al suministro inmediato de información a efectos del IVA, no se van a poder ver beneficiados de esta medida en cuanto a aplazamientos de deuda. Podrán aplazar las deudas como lo venían haciendo hasta ahora, pero no con esta nueva medida. El importe de la deuda, como os decía, tiene que ser inferior a 30.000 euros, es decir, tenemos que hacerlo sin ningún tipo de garantía. En el momento en el que las deudas superen estos 30.000 euros, ya la normativa exige que haya que aportar algún tipo de garantía y entonces no tenemos esa exención y ni vamos a poder tener esta medida especial. Y además se tiene que presentar de una forma específica, que hoy mismo la Agencia Tributaria ha actualizado cómo se debe presentar esos aplazamientos,
y es que cuando vayamos a solicitar el aplazamiento habrá una opción de marcar que una modalidad que es solicitud al amparo del Real Decreto 7/2020. Y además hay una cosa muy importante y es que el aplazamiento de estas deudas tributarias, que nos lo permiten a 6 meses, no quiere decir que yo pasados esos 6 meses luego tenga unos plazos cómodos de pago, sino que yo el pago que debería hacer, por ejemplo, el 20 de abril, me lo van a traspasar 6 meses más allá, pero tengo que hacerlo en un solo pago. No puedo volver a fraccionarlo, ¿vale? Y además, la novedad que nos plantean es que durante los 3 primeros meses, es decir, todos sabemos que cuando yo solicito un aplazamiento de pago, como penalización, me van a cobrar un interés, que es el interés de demora, que está en torno a un 3% ahora mismo, durante todo el tiempo que dure el aplazamiento. En este caso, durante los 3 primeros meses, de esos 6 meses que nos han dado, durante los 3 primeros meses que yo no voy a pagar, esos 3 primeros meses están exentos de cualquier tipo de devengo de intereses. A partir de esos 3 meses, los últimos 3 meses de ese plazo, sí que ya me van a cobrar este 3% aproximado como interés de demora. De forma que cuando yo, a final de los 6 meses, pague, tendremos que tener en cuenta que habrá 3 meses por los cuales a mí me han aplicado ese 3% que, recuerdo, es anual, no es mensual. ¿Vale? Esto en cuanto al aplazamiento de deudas tributarias, que es quizás la medida que más se ha oído en estos momentos. Vamos a ver por aquí. La siguiente. Vale. ¿Qué pasa en cuanto, una de las preguntas que más nos estáis haciendo los clientes desde que se ha producido estas situaciones, ¿qué pasa con con las declaraciones? ¿Qué pasa con los procedimientos tributarios que yo tenía abiertos? ¿Tengo que contestar? ¿No tengo que contestar? Además, muchos ya casi todo el mundo estamos teletrabajando desde casa, los que podemos, los que no están en la oficina, pero estamos todos como medio deslocalizados. A lo mejor hay gente que tiene que responder a una serie de notificaciones que no tienen la documentación porque está desde casa y la documentación se ha quedado en la oficina o en la fábrica o donde sea. ¿Cómo nos enfrentamos a ello? Bueno, el mismo viernes, día 13 de marzo, la Agencia Tributaria Estatal ya nos adelantó en su propia página web que se iba a aprobar una normativa tributaria específica. Creo que me he ido. Sí, pero te oímos bien, ¿eh? Vale, pues si me oís bien, sigo. Sí, Creo. Vale, fenomenal. Ya nos anunció que se estaba preparando una normativa tributaria en la cual se iban a ver afectados los plazos de los procedimientos tributarios, que iban a ser ampliados mediante ese cambio normativo. Siendo que además, si se producía durante este tiempo algún incumplimiento en cuanto a la contestación de estos requerimientos o de estos procedimientos tributarios, no se va a ver considerado en ningún momento como un incumplimiento del procedimiento tributario. ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? Bueno, pues ¿qué se entiende por ese procedimiento tributario? En principio, tenemos que entender que esos procedimientos tributarios se circunscriben únicamente a aquellas notificaciones o aquellos procedimientos, como puede ser de rectificación de autoliquidaciones y demás, que o bien hayamos iniciado nosotros como consecuencia de presentar una solicitud, o bien haya sido la agencia tributaria quien a través de una notificación, que ya sea un requerimiento o una propuesta de liquidación o lo que sea, ha iniciado. Es decir, no están dentro, en principio, de este grupo las declaraciones tributarias u obligaciones fiscales, ¿vale? Ya veo que vuelvo. Fenomenal. ¿Vale? Pero lo que os decía, esto es un aviso que está en la página web de la agencia tributaria, que sigue estando ahí y que de momento esta normativa tributaria creemos y esperamos que salga también a la luz de lo que mañana el Consejo de Ministros se decida. Por lo tanto, lo que os decía al principio, entre mañana y pasado son días que va a cambiar probablemente mucho la situación y que pues, os emplazaremos a un nuevo webinar para actualizaros toda la información. Además de la agencia tributaria, en la propia Comunidad de Madrid, que somos la comunidad que más está sufriendo esta situación, el mismo viernes también publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un acuerdo de gobierno por el cual decretaba que en la Comunidad de Madrid iban a ser días inhábiles desde el 13 de marzo hasta el 26 de marzo del 2020, ¿vale? Que es más o menos el tiempo por el cual se produjo el cierre de los colegios y demás. Por lo cual, ya teníamos en la Comunidad de Madrid la protección de que durante ese tiempo... ¿me seguís oyendo? Que veo que me he vuelto a ir. No te preocupes, te oímos, ya te digo. Fenomenal. Que durante ese tiempo
aquí en Madrid se iba a considerar día inhábil, con lo cual ahí ya nos da una protección en cuanto a este tipo de procedimientos tributarios, si tenemos que cumplirlos, ¿no? Y qué pasaba. Pero finalmente ha sido el Real Decreto que os comentaba antes Begoña, por el cual se ha decretado el estado de alarma, el cual ha determinado que se ven suspendidos todos los plazos de los procedimientos tributarios en curso que se encuentren regulados a la luz del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, que es precisamente la norma que marca los procedimientos y que marca los plazos dentro de la norma tributaria. Por lo tanto, podemos decir que todos aquellos procedimientos que estuvieran abiertos a la fecha de publicación y de entrada en vigor, que fue el mismo día, recuerdo, el sábado día 14, de este Real Decreto, se interrumpen. Se interrumpen además no solo el procedimiento, sino también incluso los plazos de prescripción, que eso también nos afectará, pero bueno, en el futuro para ver cuándo podrán comprobarnos y cuándo no. Pero para que tengáis en cuenta, si ahora mismo teníais un procedimiento del tipo que fuera con la agencia tributaria, pues ya fuera un requerimiento que contestar, ya fuera un recurso que presentar. Bueno, otra vez. Se ha suspendido el plazo, ¿vale? Y, en principio, se suspende el plazo durante el tiempo de vigencia del Real Decreto. En principio nos han dicho que son 15 días, es decir, hasta el 29 de marzo, pero veremos si se prorroga, efectivamente, esta medida seguirá prorrogada. Importante, que es una de las cosas que ya os he dicho antes y que vuelvo a reiterar. Solo estamos hablando de procedimientos tributarios. Las declaraciones tributarias, las autoliquidaciones y, importante, el cumplimiento de obligaciones fiscales, como puede ser el envío de la información del sistema de suministro inmediato de información, eso sigue vigente. Esperamos que como consecuencia de esta normativa que nos han dicho que van a aprobar en términos tributarios se vean afectados determinados plazos de presentación, pero no sabemos qué va a pasar y tampoco sabemos si solo va a ser para pequeñas y medianas empresas, como ha pasado con el aplazamiento de deudas, o va a ser también como consecuencia o va a ser de forma más generalizada y ya también van a incluir a empresas un poco más grandes que pueden considerarse más medianas y no tanto tan grandes. Veremos a ver qué pasa y bueno, en función de eso os iremos informando. Y por último, como os decía, además del estatal, pues muchas comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias a efectos tributarios y muchos ayuntamientos pues están aprobando medidas encaminadas un poco a ayudar a los establecimientos, a las empresas y a los pymes sobre todo y autónomos de su zona, ¿no? De hecho, por ejemplo, el País Vasco está aprobando determinadas beneficios fiscales en atribución de sus competencias atribuidas como consecuencia de los fueros, está modificando plazos y demás. Entonces, porque veáis un ejemplo, por ejemplo, y porque muchos de los que estaréis ahí al otro lado, el Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, ha aprobado una serie de bonificaciones a efectos del IBI, que es el Impuesto sobre Bienes Inmuebles para determinados comercios y establecimientos de ocio y hostelería, y a efectos del impuesto del IAE, que también es un 25%, en los dos casos, es un 25% de la cuota del año 2020, ¿vale? Ambos están supeditados al mantenimiento del promedio de plantilla de trabajadores durante el periodo impositivo. Es decir, que efectivamente se produzcan ERTES, si se tienen que producir, no se produzcan unos despidos definitivos, es decir, que entre el principio del año y el final de año se haya mantenido el empleo o incrementado, en su caso, pero nunca se haya visto reducido, ¿vale? En ese caso, estas bonificaciones no van a ser operativas. ¿Cómo podemos optar a estas bonificaciones? Bueno, pues en principio se va a establecer un procedimiento y serán las propias empresas, pymes o autónomos que se vean afectados por esta situación que lo podrán solicitar antes del 15 de junio del 2020, es decir, el próximo 15 de junio, ¿vale? Y luego también, bueno, pues ha establecido el propio Ayuntamiento de Madrid una moratoria en la recaudación de determinados impuestos, como puede ser el impuesto sobre vehículo de tracción mecánica, la tasa por el paso de vehículos u otras, cuyo periodo de recaudación estaba entre el 1 de abril, era inminente, entre el 1 ahora mismo, y lo han retrasado al 1 de mayo y el 30 de junio, de forma que podamos tener tiempo para hacer frente a esas tasas que, bueno, pues son de pago bastante común por parte de las empresas o de los autónomos y que en estos momentos, pues dada la situación, la tesorería es conflictiva, con lo cual lo han trasladado al 1 de mayo y 30 de junio. Veremos si lo trasladan de nuevo, porque viendo un poco la situación,
pues no sé si se quedará ahí o lo volverán a trasladar. Vale, pues nada, hasta aquí lo poco o mucho que tenemos de laboral, perdón, de fiscal. Si os parece, vamos viendo preguntas, Begoña, que te han Vale, hecho. Empieza perfecto. tú si quieres Vale, y luego cojo las mías. muy bien, muchas gracias, Laura. La verdad es que para mí ha quedado súper claro, queda muy bien. Bueno, yo solamente un pequeño inciso a la exposición de los famosos ERTES y haceros un pequeño matiz. Tanto lío ahí en materia de entender qué consideramos o qué podemos ver como fuerza mayor los expedientes de regulación de empleo y a falta de lo que esperamos que salga mañana publicado para tomar decisiones, en muchos de los casos definitivas, sí adelantaros que a título como interno entre la propia Comunidad de Madrid y la Dirección General de Trabajo ha sacado un pequeño escrito donde circular que establece o considera que puede entenderse por fuerza mayor a la hora de decidir o estimar favorables los expedientes de estas características. Lo que vienen a determinar es matizar qué consideran ellos o qué van a estimar como fuerza mayor, porque lo que está claro es todas aquellas actividades que están muy vinculadas o directamente diseñadas o relatadas en el propio, con los epígrafes que el propio decreto de estado de alarma establece. Pero hay otras muchas colaterales que, como no están tan claras, generan mucha confusión. Ahí lo que se viene más o menos a establecer es que también se pueden tener en cuenta aquellas actividades que directamente se han visto afectadas o perjudicadas por la situación del coronavirus. Incluso aquellas empresas que pueden tener dentro de su actividad dos situaciones paradójicas. Pues, por ejemplo, un concesionario de vehículos tiene una parte de reparación, que es el taller, y otra parte que es la venta del vehículo. Podríamos entender que como está cerrado la venta menor del vehículo, esa parte sí estaría sujeta a ERE de fuerza mayor y la parte de taller no estaría regulada, ¿vale? Bueno, con independencia de lo que espero que llegue mañana y que iremos viendo tranquilamente, bueno, tranquilamente no porque no tenemos tiempo, pero bueno, vamos a ver qué os pasa y os mantendremos informados puntualmente, pues paso un poco a ver las consultas que nos habéis trasladado. Una de las que me trasladáis es que si tengo un despido definitivo, aconsejáis no hacerlo y aconsejamos de alguna manera medidas de momento. Bueno, vamos a ver. Si yo tengo la necesidad de despedir y ya la tenía muy clara, es decir, lo que estamos hablando es, por ejemplo, de despidos individuales. No estoy hablando inicialmente de un expediente de regulación colectivo, de un despido colectivo. Si yo ya tenía prevista la medida y la tengo que tomar, es la vida de mi empresa, la tengo que tomar. No perjudica para nada a los ERTES. Es decir, las extinciones individuales van por un lado y el ERTE temporal va para otro. Si la causa está clara y la decisión está tomada, si estamos hablando de los improcedentes, evidentemente no afecta, pero si estamos hablando de despidos por causas objetivas, habrá que determinar muy bien la causa que me obliga a extinguir. No condiciona, para entendernos, la viabilidad. Sí puede condicionar la efectividad del despido, ¿vale? Pero no la viabilidad del ERTE. Otra de las consultas que nos trasladáis, ¿desde una óptica podría acogerse a un ERTE apareciendo en el listado de establecimiento por medio de la apertura? Pues en principio las ópticas son establecimientos excepcionales que permanecen abiertos, ¿eh? Luego, inicialmente no se le podría aplicar un expediente de regulación de empleo por fuerza mayor. Iría al de causas objetivas, en este caso por tema productivo, pues porque no tiene afluencia de gente o porque baja sensiblemente la producción, como hablábamos anteriormente. ¿Cómo está bien? Bueno, esto ya lo hemos contestado. Dice, ¿es oficial los formularios que autorizan pérdida de trabajo? Bueno, vamos a ver. ¿Es oficial los formularios de autorización de pérdida? No. Vamos a ver, cuando hablábamos de las autorizaciones para ir a trabajar, lo único que se hace es por un tema de comodidad. Los certificados, me refiero a los certificados de empresa que se comunican a los trabajadores para la libre circulación. Es un tema estrictamente de comodidad. No existe un modelo oficial ni nada por el estilo. Y es simplemente darle a un trabajador certificar que el motivo por el que se está desplazando en la calle para evitar posibles sanciones es porque tiene que trabajar. En esos certificados lo que recogemos es la empresa donde presta el servicio, la dirección y el horario en el que presta el servicio. Pero no existe modelo oficial ni ninguna obligación, simplemente es una forma, bueno, pues cómoda de evitar de alguna forma procesos innecesarios. A ver. Queremos explorar la opción de causa mayor. Nuestra subasta física, bueno, voy a leer la pregunta esta. Queremos explorar la opción de causa mayor. Nuestra subasta física no se puedan celebrar. Hemos tenido que cerrar el acceso de clientes, ya que sabemos casos similares de campas que han recibido hoy multas.
el proceso parece mucho más sencillo y rápido que el de la causa objetiva. Vamos a ver, insisto, los procedimientos, siempre que se reúnan las causas de fuerza mayor, son inmediatos. Se echan incluso aquellas actividades que estemos rozando. Yo, de todas maneras, esperaría mañana a meter expedientes de fuerza mayor en aquellos casos en los que no tengamos claro si reunimos el condicionante para ir a fuerza mayor. Pero si no, en definitiva, si lo tenemos la duda, lo que se puede hacer es presentar el expediente de fuerza mayor, en 5 días nos van a resolver. ¿Que lo desestiman? Pues optaríamos a por el ERTE de causas objetivas. ¿Que lo estiman? Pues bueno, eso que hemos llevado y eso que nos va a beneficiar. ¿Alguna más que tengo por aquí? Bueno, la verdad es que hay muchas consultas sobre ópticas, pero ya están recogidas, con lo cual poco más tengo que contaros en ese sentido. Una de las consultas que se repite mucho por parte de vuestra es decir, ¿qué pasa con los trabajadores si no tienen derecho a prestación de desempleo? O si no han tenido tiempo cotizado suficiente para que la situación ahora de la suspensión no les dé causa de derecho a desempleo. No, creo que van a salir medidas para mejorar esa situación, pero si estamos con lo que tenemos actualmente, el trabajador que vaya a suspensión y no tenga derecho a prestación de desempleo, pues no la cobrará. Se queda de alguna forma desistido, salvo que la empresa decida tomar medidas de complementar parte del salario. Pero el que no tenga derecho a desempleo a efectos norma, pues estará suspendido, no podrá solicitar la prestación de desempleo y durante estos días se le mantendrá la cotización, pero no cobra la prestación de desempleo. Y ya alguna... Bueno, los autónomos, ¿tendrán alguna bonificación en la cuota? Pues eso es una de las cuestiones que se está planteando, ¿de acuerdo? Se está planteando no solamente tener bonificación, sino que se suspenda. Y una de las cosas que le dije esta mañana es que se suspendan 2 meses las cuotas de autónomo, es decir, que no se paguen o exista bonificación. En estos momentos no tenemos más información que la que podáis tener vosotros, es decir, no hay novedades. Esperaremos a mañana y en cuanto tengamos novedades nos las transmitiremos enseguida. La suspensión total. Bueno, los expedientes, aquí una pregunta. Los expedientes de suspensión no solamente tienen que ir a suspensión temporal de la jornada de trabajo, puede ser de reducción de la jornada. Es decir, nosotros podemos, incluso en el expediente podemos tener lo que llamamos un mixto. Nosotros podemos acordar la suspensión temporal por jornadas completas y no todos los días de la semana, sino ciertos días, depende de la actividad que tengamos. Incluso podemos tener personal suspendido a tiempo completo y personal con reducción de jornada. Es decir, que vaya a trabajar 2 horas o que vaya a trabajar 4, vaya a trabajar 6. Eso se puede informar. Lo que pasa es que los calendarios que vayan a tener tienen que irse a aportar en la Comunidad de Madrid, porque de esa forma también las prestaciones de empleo se reconocerán de acuerdo a esa situación. Bueno, aquí hay una pregunta para Laura. Yo creo que para Laura te voy a dejar a ti ahora de momento porque hay unas cuentas aquí para ti. Vale. Si quieres, retomo yo y vuelves tú. Bueno, yo me he apuntado algunas de las que he visto. Si mientras que hablo hay alguna más que les surge o me he pasado alguna pregunta, pues me la volvéis a decir. Me preguntabais si las bonificaciones que había aprobado el ayuntamiento, tanto a efectos del IAE como del IBI, se aplicaban a las empresas. Sí, aplican a las empresas siempre y cuando sean lugares de ocio y el CENAE y su IAE sea determinado con lugares de ocio y comerciales, ¿vale? Aquí sí que no establecen ningún tipo de acotamiento en cuanto a grande o pequeña empresa, ¿vale? Lo único que te hacen es eso, que sea una tipología de empresa específica en cuanto a qué CENAE tenéis y qué IAE estáis dados de alta, efectos del impuesto de actividades económicas y lo que os decía, el mantenimiento del empleo, que durante el año hayáis, al principio y al final, se entienda que habéis mantenido el empleo y que no se han producido bajas ni se ha reducido el número de empleados. Otro de vosotros me preguntaba por el tema de apertura de notificaciones, ¿vale? Yo, en principio, como os decía, los plazos se han parado, con lo cual podéis dejar esas notificaciones. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que tampoco sabemos, todos sabemos que cuando pasan 10 días de esas notificaciones, pasan como a desaparecer más o menos y no es tan fácil acceder a ellas, se dan como por notificadas, ¿vale? Yo las abriría también teniendo en cuenta que os podáis ir preparando para lo que os van a notificar. En ningún caso se va a entender que la notificación, o no debería entenderse que la notificación se produce el día que la abrís, siempre que nos encontremos dentro de estos 15 días del estado de emergencia, ¿vale? Si en un momento dado esto se prorroga, pues igual, mientras que dure y esté en vigor este Real Decreto, se han paralizado los plazos. Pero
empezarán a contar su plazo desde el día, justo el día que ya esto no tenga ningún efecto, con lo cual ahí podéis elegir si queréis tenerlas paradas hasta entonces o abrirlas, pero sí teniendo en cuenta siempre que su efecto de notificación debería ser el del inicio, ¿vale? Perdón, el de la finalización del estado de emergencia. Me hablaba, otro de vosotros decíais el procedimiento de devolución de IVA. Bueno, en principio este procedimiento de devolución de IVA, como es un procedimiento que nosotros iniciamos a instancia de parte, es decir, se inicia una vez que nosotros presentamos nuestra declaración de IVA, aquellas que están sujetos a este régimen especial y es la agencia tributaria la que sigue el procedimiento, pues ahí estamos un poco a expensas de ellos. He de decir que ahora mismo la agencia tributaria, sus oficinas están cerradas, solo atienden urgencias o cosas muy puntuales, muy urgentes, con lo cual ellos están casi en la misma situación que nosotros, están parados. Entonces, probablemente todo esto se vaya a retrasar. El procedimiento de devolución de IVA, ellos tienen unos 6 meses para poder darnos esa devolución, con lo cual tendremos que ver luego cómo se va a desarrollar esos plazos. En principio, lo que os digo, para ellos también han parado los plazos y entonces se empezará a contar desde el día en el que este decreto de estado de alarma pues ya no tenga efectos. Luego me decíais, si la suspensión de plazos era para todo el mundo, sí, es para todo el mundo. No es para pymes, autónomos, para todo el mundo. Se suspenden los plazos administrativos para todo el mundo, ¿vale? Tema de certificados electrónicos. Bueno, pues certificados electrónicos, en principio, telemáticamente la página de la agencia tributaria sigue funcionando y determinados certificados electrónicos, en la medida en que estén muy automatizados, puede que nos sigan saliendo. Otra cosa es que si ahora mismo que queremos solicitar un certificado electrónico y acabamos de pagar una deuda o lo que sea, pues probablemente no nos vaya a salir todo lo actualizado que debería ser, ¿vale? Eso sí que nos puede pasar, que la actualización de esos certificados, si hemos pagado una deuda si la solicitamos a una semana nos salía negativo porque teníamos algún tipo de deuda en vigor, ya la hemos pagado, etcétera, pues puede que no se haya actualizado esos certificados electrónicos. Pero en principio sí que podríais solicitar certificados electrónicos si vuestra situación es normal y no tenéis deudas pendientes, pues deberían saliros positivos y para que podáis continuar con la actividad. ¿Vale? Más cosas. El tema del aplazamiento. Me decíais que como hablábamos de los 30.000 euros, es posible que vosotros paguéis la diferencia, es decir, se puede hacer lo que se dice un pago parcial. Pagamos, imaginaos que la deuda que se nos genera por el IVA, por ejemplo, es de 40.000 euros. Podemos pagar esos 10.000 euros y solicitar el aplazamiento especial para los 30.000 euros que nos quedan. Eso no hay ningún problema y se podría hacer así. ¿Cuál es el problema de si solicitamos más de 30.000 euros? Bueno, pues que ya nos vamos a otro tipo de aplazamientos que la ley no establece como que están exentos de presentar garantía y entonces se entiende que esos ya no tienen ningún tipo de aplicación esta nueva medida de un poco excepcional que nos han aprobado. A ver. Luego me preguntabais uno de vosotros también si es posible solicitar un aplazamiento en vez de en 6 meses, en 3 meses. Pues esto tendremos que ir viéndolo, porque ahora mismo, en principio, lo que está planteado son 6 meses. Entiendo que no habrá problema si solicitamos 3 meses con el fin de poder no computar esos 3 meses que nos van a cobrar intereses. Pero es algo que iremos viendo, ya no tanto en función de la normativa que nos vayan a sacar, sino de la propia práctica con la agencia tributaria y con la solicitud de estos aplazamientos. Una pregunta que veo por aquí, certificados electrónicos. Pues lo mismo, a muchos de vosotros os habrá pasado que os han cancelado citas con Hacienda. En principio, las administraciones están cerradas, pero sí que es verdad que hasta el viernes, hoy no lo sé, hasta el viernes atendían a determinada, o sea, si había algún tipo de urgencia y demás. Entiendo que un certificado electrónico que se puede caducar y que necesito renovarlo dentro del plazo probablemente de este estado excepcional, pues probablemente ahí sí que podamos hablar con la agencia tributaria y que nos den acceso. Pero como os digo, es algo que probablemente tengáis que ver y tendremos que ver con la propia agencia tributaria porque ellos también tienen la atención al público muy, muy restringida. A ver, muchos estáis preguntando
que no es de mi tema, pero en general, si os vamos a pasar la presentación. Sí, os vamos a pasar la presentación y también creo que se está grabando el webinar, con lo cual es probable que también os pasemos la grabación si os interesa, ¿vale? Pero bueno, la presentación que entiendo que es importante, no os preocupéis que os la vamos a poner a disposición, ¿vale? Y no sé si, Bego, si quieres sigue tú y yo voy a ver si hay alguna que mientras que está hablando me hayan hecho. Vale, yo mientras he ido tomando notas también. Bueno, vamos a ir resumiendo. Una de las preguntas que me trasladáis es ¿cuánto dura un ERTE? Pues inicialmente, si estamos hablando de fuerza mayor, cuando hacemos la solicitud, inicialmente la solicitud que vamos a hacerla es exclusivamente por el periodo inicialmente que se tiene contemplado, que son los 15 días naturales. Si esto se va prorrogando, en el ERTE lo que intentaríamos acogernos o solicitar la medida es que quede prorrogado tantas veces como la normativa así lo considere necesario. Porque si no, de lo contrario, nos veríamos abocados a cada vez que se cierra uno, iniciar un ERTE. ¿De acuerdo? Es en el de fuerza mayor. Si hacemos un ERTE por causas objetivas, habitualmente se suele pactar o establecer con la representación de los trabajadores más o menos una duración. Siempre condicionado, podemos establecer una duración de 3, 4 o 5 meses y condicionado a que si la actividad se vuelve paulatinamente, vamos rescatando a los trabajadores pues según los vayamos necesitando. Eso también pasa también en el de fuerza mayor, ¿eh? Es decir, que si se ve prorrogado la duración y necesito, entre comillas, rescatar trabajadores, tener en cuenta que los trabajadores en suspensión lo que tienen están a disposición de la empresa, es decir, pueden ser requeridos y llamados en cualquier momento por la empresa y saldrían de la lista de desempleo. Una de las cuestiones que me trasladáis en el tema de las ópticas, es decir, ¿qué pasa si yo como óptica, aunque no esté amparada por la fuerza mayor, considero que tengo que cerrar por un tema de salud o porque mis trabajadores no quieren venir? En estos casos, como no lo amparan, tendríamos que ir al expediente de causas objetivas. No podríamos ampararlo en fuerza mayor. Ahora bien, si dentro de la óptica, que es otra de las cuestiones que me trasladáis, todos casualmente o desgraciadamente incurren o están afectados por el coronavirus y me es imposible prestar el servicio, en ese caso sí iríamos a un tema de fuerza mayor acreditándolo. ¿Qué pasa también con los trabajadores? ¿Cómo se ven afectados los trabajadores de IT, maternidades o paternidades? Me trasladáis. Vamos a ver. Los trabajadores en maternidades y paternidades, yo aconsejo no meterlos en los expedientes. Y es más, las paternidades que estén pendientes de cumplir y que estaban previstas pues, para hacerse en meses venideros, que se cojan ahora. En primer lugar, porque si les metemos en el ERTE van a cobrar muchísimo menos que si tienen la paternidad. La paternidad están cobrando el 100% de su base y cuando vayan al ERTE van a consumir prestaciones de desempleo y van a cobrar menos. Luego yo aconsejo que trabajadores en maternidad donde la maternidad todavía sea a largo plazo no deberían ser afectados por el ERTE. Paternidades habría que recomendar que hicieran uso de la paternidad ahora mismo y trabajadores en IT sí los metería en el expediente de regulación. Sobre todo aquellas que no sabemos la duración. Hombre, las de larga duración, pues en principio tampoco deberían estar, porque preveemos que no se verían afectados. Pero las de corta duración o las que desconocemos, deberíamos incluirlos y meterlos en el expediente, porque podría darse la casuística que se dieran en alta durante la suspensión. Si no los hemos metido en el expediente y se dan de alta, esos trabajadores no se van a ver afectados por el expediente y tendré que pactar medidas individuales. Si los he metido en el ERTE, pasarán automáticamente a cobrar las prestaciones de desempleo. Pasan de la prestación de IT a la prestación de desempleo. ¿Cómo aplica la retroactividad? ¿O desde cuándo puedo aplicar el inicio de los expedientes de regulación de empleo? En los de fuerza mayor no tenemos problema, porque se pueden aplicar y nos los van a reconocer con la resolución con fecha retroactiva. Es decir, que si yo, retroactiva siempre, nunca antes del día 14. En principio, en las que son de ámbito estatal, la Comunidad de Madrid empezó antes con las medidas y podíamos retrotraer a la fecha del boletín de la Comunidad de Madrid. Pero lo que son los desde los que entendemos que tiene la medida con carácter estatal y que recoge y amplía más las medidas, esas serían de la fecha del 14. Yo negociaría el expediente, por ejemplo, hoy, pero podría aplicar la fecha de efectos retroactivos desde el día 14. Eso en los de fuerza mayor, en los despidos, en los ERTEs de causas objetivas no aplicaría retroactividad. Sería en el momento que cierro el periodo de consultas y decido con la representación de los trabajadores cuándo lo voy a comunicar. Bueno, me comunicáis también qué pasa con los trabajadores que están en casa, que creen que tienen síntomas, todavía no han sido diagnosticados y están a la espera o están en cuarentena. Habitualmente a estos trabajadores se les ampara con una IT. Normalmente este tipo de trabajadores tienen la cobertura de IT y cuando están así los médicos suelen establecer con diferentes códigos en los partes de baja y quedan amparados por la IT. Luego se consideraría trabajador de IT.
¿Qué pasa con aquellos trabajadores que no quieren ir a trabajar? Que consideran que de mutuo propio pues no quieren, tienen riesgo y la empresa no cierra y se les requiere para trabajar. Pues es que si no hay justificación tienen que trabajar. Salvo que pactemos licencias no retribuidas y demás, el trabajador está obligado a trabajar. No puede de mutuo propio decidir que no se incorpora a su puesto de trabajo. Otra de las cuestiones, ¿qué pasa? Si puedo pactar con los trabajadores diferentes medidas, sí, es decir, no es necesario tener siempre la medida para toda la plantilla. Yo puedo establecer con ciertos trabajadores que así lo desean o porque conviene acogerse al expediente de regulación de empleo y otros entender que están de vacaciones. A mí, vamos a ver, si yo aplico el ERTE de suspensión inicialmente, si me mete un expediente ERTE debe aplicar a toda la plantilla. Esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Luego el trabajador podrá hacer uso o no de la prestación de desempleo, pero el ERTE debería afectar a toda la plantilla. Cuando decidimos las medidas individuales fuera del ERTE, ahí puedo pactar individualmente sin ningún tipo de problema. Puedo pedir reducciones de jornada, puedo acordar excedencias, puedo acordar permisos no retribuidos o incluso periodos de vacaciones. Pero simplemente lo digo porque el exceso de vacaciones, como no sabemos lo que va a durar, salvo que generáramos bolsas de horas, que es realmente interesante. Yo apuesto mucho con las vacaciones y las bolsas de horas porque confío que de verdad que de esto vamos a salir, vamos a recuperar y así evitaremos de alguna forma la realización de horas extraordinarias. Luego, cuando me preguntabais cuántos trabajadores van a un expediente de regulación de empleo, bueno, en principio, si afecta a toda mi actividad, van todos, pero no toda mi actividad se afecta de la misma forma. O no todos, normalmente afecta si yo tengo que cerrar, si cierro, para todos. Pero luego dentro de la actividad, si yo me dedico o tenía venta y luego tengo personal de administración, pues puede afectar en gran medida, lógicamente, a la que estaba en la fuerza en la calle o en tienda y en administración aparte, no a todo. Y ahí puedo regular tiempos pues con reducciones parciales, pues porque hay trabajos que se tienen que seguir haciendo, de coordinación, etcétera. Luego, cuando nos metemos en ERTE, la empresa tiene que estudiar qué necesidades tiene para la plantilla para poner en cada situación la mejor medida y, sobre todo, que no ocasione gastos innecesarios. Otra de las cuestiones reteladas es qué pasaba con la prevención y el teletrabajo, si estamos obligados a informar al servicio de prevención. Inicialmente no, pero sí tenemos que garantizar la misma seguridad y salud de los trabajadores tanto en el centro de trabajo como en teletrabajo. En estos casos lo que se suele dar es información sobre los riesgos que tiene o los posibles riesgos que tiene pues pasar delante de las pantallas, etcétera, etcétera. Lo que no podemos acceder nunca es al centro, o sea, al domicilio del trabajador salvo sin su consentimiento. En aquellos casos que sí, pues entonces mediremos pues, en qué medidas tiene la mesa, las pantallas, las sillas, etcétera, etcétera. Pero lo básico es que hay que darle siempre, hay que cuidar en la misma medida que los trabajadores como si estuvieran en nuestro centro de trabajo. Otro de vosotros me trasladaba que tiene un hotel que está dando servicio de hotel y que parte de la cafetería y restaurante solamente está trabajando para dar servicio a los clientes, puesto que no puede dar servicio a la calle al estar cerrada. Aquí, lógicamente, por el tema del hotel no podía tener expediente de regulación por causa mayor, podría tener por una parte si está directamente, pero por la cafetería y restaurante sí podría aplicar el ERTE de causa mayor y no tendría por qué afectar a todos los trabajadores. Si considero que de todo el personal que tengo en cafetería y restaurante hay una mínima parte afectada porque tiene que dar servicio al hotel, haría o bien una regulación temporal en varios días con turnos, o que unos estuvieran afectados y partes no. Yo aconsejo que el personal de cafetería y restaurante tendría que estar afectado todo el mundo y de alguna forma turnándose para dar servicio al hotel. Pero se podría hacer perfectamente un expediente de regulación de empleo para esos trabajadores. Laura, tú misma. ¿Yo? Vale, pues voy a ver. Vale, me hablabais varias. Me decíais, el tema de ópticos. Si también puedo solicitar los aplazamientos. Sí, a ver, la restricción del tema de apertura o no apertura afecta al tema laboral por una cuestión de fuerza mayor y porque la normativa ahí tiene que determinar qué es en cada caso. Pero a efectos fiscales no se ha determinado en el caso de los aplazamientos que solo pueda ser dependiendo de si te afecta la apertura o no la apertura. Aquí, en los aplazamientos de deuda, lo que nos han establecido es que sea para pymes, es decir, pequeñas y medianas empresas y autónomos. Es decir, que vuestra facturación en el año 2019 haya sido menor de 6 millones de euros. Por lo tanto, las ópticas y todos aquellos comercios que estéis obligados a abrir durante este tiempo, os podéis beneficiar de este aplazamiento también, ¿vale?
Me hablabais otro de tema de multas de la Dirección General de Tributos que muchas veces, luego pasado un tiempo, pasa a gestionarlo por parte de la agencia tributaria. Bueno, en este caso, aquí hablamos del procedimiento recaudatorio, el cual no está tan claro si, de hecho, estamos hablando con la agencia tributaria para ver cómo lo van a tratar ellos, porque el procedimiento de recaudación no está tan claro que se suspenda, porque en realidad ahí no se dirime, o sea, son unos procedimientos cuyos plazos están marcados en la Ley General Tributaria, no en la Ley de Procedimiento de Administraciones Públicas. Con lo cual, desde mi punto de vista, no tengo tan claro, por no deciros que yo creo que no, pero bueno, quiero confirmarlo también con la propia agencia tributaria, si se suspenden, porque como son plazos que establece la Ley General Tributaria, no... Yo creo que no, pero probablemente sea una de las cosas que nos solucionen esta normativa de medidas tributarias o esperemos que así sea, ¿vale? Luego me decíais, en el tema de la suspensión, me comentaba uno de vosotros o una de vosotros, si a mí me quedaba en el momento en el que se dictó la suspensión de los plazos 5 días para poder, de plazo para atender un requerimiento o cualquier tipo de comunicación de la agencia tributaria, bueno, pues esos 5 días se reactivarán una vez pase esta situación excepcional. Es decir, no empezamos a contar desde cero, sino los plazos que nos quedaban serán los que, el plazo que nos quedaba de 5 días será el que se reactive una vez que el Real Decreto del estado de emergencia pues decaiga y ya no tenga efectos. Al que le quedaba un día, pues será un día y ya está. Y al que, como os decía, la he notificado ahora, pues los efectos empezarán en el momento en el que esta situación decaiga. Luego me hablabais o varios de vosotros, no sé si una o lo decía varias veces o varios de vosotros, en el tema de los aplazamientos de gran empresa. Bueno, es verdad, y esto no es la solución más ortodoxa, pero es verdad que cuando tú solicitas un aplazamiento, entre que luego te requieren que ese aplazamiento aportes o no documentación y demás, pues pasa un tiempo y probablemente, dada esta situación, pues pase más tiempo del que estamos acostumbrados que pase. Por lo tanto, bueno, pues podéis ganar tiempo con esa solución que quizás no es la más ortodoxa, pero que en la gran empresa pues es la única que se os puede ajustar un poco. Pero claro, ahí contamos y estamos a expensas de que la agencia tributaria pues se pueda dar más prisa o menos prisa, que no sabemos tampoco qué va a pasar. Y siempre teniendo en cuenta que luego paguéis en ese tiempo, porque si os lo deniegan, empieza a contar como si lo hubierais hecho mal desde el principio, es decir, como si no hubierais pagado desde el momento en el que lo presentasteis, ¿vale? Con lo cual, o sea, si lo entienden, lo van a entender probablemente como no presentado, dependiendo de las causas, lo pueden denegar o entenderlo como no presentado. Habrá que ver ahí en cada caso qué pasa. Es una solución que puede ser viable, pero que bueno, que tiene sus riesgos también, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Y yo creo que por mi parte ya no he visto muchas más. No sé si tú quieres, hay alguna que tengas. Voy a contestar alguna más. Vamos a ver. Me preguntabais qué pasa con los comercios que están dentro de centros comerciales cuando el centro comercial, que es el que indica o da las órdenes. Lo normal, yo lo que he estado viendo estos días, es que los centros comerciales en definitiva han cerrado, solamente han dejado abierto, las grandes superficies me refiero, han dejado solamente abierto aquellas que realmente, secciones donde el Real Decreto les obliga a mantener abiertos, como pueden ser los de establecimientos de alimentación y tintorerías y demás. Luego, no entiendo ahí muy bien la consulta, lo que está claro es que si yo como comercio no puedo estar abierto, no me pueden obligar a mantener el establecimiento abierto, porque lógicamente por ley no puedo. ¿Cuánto? Me decíais también la duración de los trámites en el ERTE por despido, en los ERTEs por causas objetivas. Vamos a ver, es lo que os comentaba inicialmente. La diferencia de tiempos es muy considerable. El de fuerza mayor nos vamos como mucho 5 días. Desde que preparo la solicitud y la presento, la resolución la tengo en 5 días. La otra, entre que articulo la representación de los trabajadores, entre que preparo la documentación, hago el inicio del periodo de consultas, llego a un acuerdo y decido, me puedo ir fácilmente, yo os digo como mínimo, entre 30 y 40 días. Es un procedimiento, pues, poco operativo en estas circunstancias y sobre todo ahora, ese es el gran problema que tenemos en estos momentos, porque muchas empresas que necesitaréis hacer un ERTE por causas objetivas, con esos plazos, cuando termine la medida,
qué has hecho con los trabajadores, porque encima no le puedes aplicar efecto retroactivo. Yo confío que esto mañana, a ver, nos den un poquito luz sobre esa cuestión y podamos trabajar y aclararos esta cuestión. Y que también decís, ¿qué pasa con los representantes de los trabajadores en ambos procedimientos? En el de fuerza mayor, yo comunico que lo voy a hacer, pero no necesito negociar ni necesito su consentimiento. Siempre hay que informarlos, tanto de que voy a iniciar la medida como cómo voy a aplicar la medida al final, tanto si cuando me la han aprobado. Si me lo han denegado, pues iría por la vía de causas objetivas, pero solamente les informo. En el otro, por causas objetivas, necesito siempre contar con ellos, tanto el inicio del procedimiento como la duración y negociación del periodo de consultas y, lógicamente, cerrarlo con acuerdo o sin acuerdo. Otra de las cuestiones, o lo que dificulta el ERTE por causas objetivas ordinario es, claro, es que ahora no nos podemos reunir, no podemos convocar trabajadores. La hora dificulta todavía mucho más los plazos a efectos formales en aquellos casos donde no hay representación de los trabajadores, cómo articularla, porque hay que informarles que tienen que articular representación, tienen que decidir ellos quién es la representación y eso no lo están haciendo físicamente, lo están haciendo pues, con los medios que tenemos, evidentemente. Y luego el periodo de consultas, que tendrían que hacerlo pues, de esta forma como inicialmente nosotros estamos teniendo este encuentro. Como veréis, son dificultades añadidas a la falta de rapidez que necesitamos en este sentido. En cuanto a los costes de seguridad social, mantengo que inicialmente y a día de hoy no hay bonificaciones en las cuotas a la seguridad social, no existe aplazamiento de cuotas a la seguridad social, tampoco ha sido aprobada ninguna medida en estos momentos, no sabemos lo que pasará mañana. ¿Y cómo se tramitan los expedientes de regulación de empleo? Lógicamente, tanto como veremos más adelante, las 6 cuestiones que me habéis trasladado, los expedientes de regulación de empleo se tramita ahora todo telemáticamente. En la administración no podemos desplazarnos, han cerrado delegaciones de la tesorería, del INS, del Servicio Público de Empleo, entonces los expedientes se van a tramitar todos telemáticamente, el servicio es así. Y lo mismo pasa con las prestaciones de desempleo, es decir, está recogido expresamente que tanto las prestaciones de desempleo como situaciones de IT y demás se tramite todo telemáticamente. El trabajador no puede desplazarse a pedir cita, tendrá que hacerlo todo pues, por los cauces que tenemos ordinariamente. Y de momento no había apuntado más cuestiones por aquí. Laura, no sé si que continúes tú y sigo buscando o lo que tú me digas. Pues mira, yo estaba viendo de las mías, yo creo que ya no hay más dudas. Y echa un vistazo si quieres, porque yo creo que hay muchas cosas que ya has respondido en lo que te han vuelto a preguntar. Sí, insistís en el tema, por lo que veo aquí, perdona que te interrumpa, Laura, el tema de los autónomos. No tenemos respuesta. Claro, lo que estabas diciendo. Exacto, no tenemos respuesta para los autónomos. Mañana esperemos hacerlo. Dice, ¿se puede hacer mañana un ERTE con fecha del 13? Siempre que sea de fuerza mayor, se puede aplicar retroactividad en la Comunidad de Madrid al 13, los que sean de ámbito estatal al 14. En los ordinados por causas objetivas no podríamos aplicar retroactividad. Estamos a vuestra disposición para cualquier ayuda en la gestión documental, información. Sabéis que desde el Grupo ATISA y Alier podéis contar con nosotros y tenemos abiertas cualquier vía para, lógicamente, echaros una mano en cualquier momento. Lo mismo, el tema de disfrutación de vacaciones, más o menos un poquito más, va por la orden de lo que hemos... Quizás ya las tenemos... Claro, dice, tiene un trabajador que está a punto de dar a luz que si sería un momento meterlo en el ERTE. Pues, hombre, si prevemos que va a dar a luz pasado mañana, pues evidentemente no. Si vemos que se puede retrasar, sí, porque el periodo, sobre todo en los de fuerza mayor, los otros evidentemente, o si no, negociar con ellos periodos de vacaciones. Yo lo que haría con la trabajadora que está a punto de dar a luz es negociar vacaciones estos días, no la metería en un ERTE, porque luego va a pasar, lógicamente, a cobrar la prestación por maternidad, que es mucho más interesante que la prestación de desempleo. Dice, evidentemente las aceptaciones, todos los acuerdos individuales que lleguemos estos días, la aceptación de vacaciones, reducciones de jornada, de suspensiones, ojo, acuerdos individuales debe documentarse. Porque ahora todos nos hacemos favores, pero cuando esto pase, pues al final las cosas se nos van a olvidar y volveremos, gracias a Dios, a nuestra rutina ordinaria. Entonces, cualquier medida que negociemos con los trabajadores, concesión de vacaciones y demás, debe quedar documentada con claridad, porque eso nos va a evitar posteriores problemas. Dice uno, si el de causas objetivas no tiene efectos retroactivos, ¿qué sentido tiene pedirlo? Bueno, pues en principio, lógicamente, yo creo que ese expediente está pensado más para medidas a largo plazo. Es decir, vengo arrastrando, considero que por mi actividad
yo estar en ERTE solamente 15 días no me va a solucionar. Porque si tengo que esperar, ya os digo, lo ordinario no aplicaría esta medida porque es que por tiempos me voy. Efectivamente, llegaría a acuerdos individuales o con la representación de los trabajadores. Pero si no, si tengo que ir a este expediente será porque realmente necesito tiempos luego de recuperación. Fuera, lo que puede ocurrir que es que cuando llegue, me ponga a funcionar nuevamente, va a haber unos periodos de suspensión que no voy a necesitar a toda la plantilla. Luego este expediente vendría muy bien, porque yo voy a iniciar, puedo establecer 3 o 4 meses y rescataré y recuperando plantilla según las necesidades de la empresa. Luego, evidentemente, según las medidas, por eso decíamos que las medidas que hemos estado comentando, informando esta tarde, en definitiva, no pueden ser genéricas. Son ventanas que os abrimos, pero lo que hay que ver es luego la aplicación práctica en cada una de las empresas, a ver qué medidas más nos interesan. Insisto, los trabajadores que están en IT, o sea, que están en cuarentena, no tenemos el documento de IT, me parece incluso que esta mañana ha hecho un comunicado, el boletín del sistema red o algo así, que las empresas pueden coordinarse con las inspecciones médicas si dudan que ciertos trabajadores estén afectados de IT en esta situación. Si el trabajador no aporta información y demás y queremos saberlo, creo que esa información lo tendría que confirmar, pero lo he leído esta mañana, pero se puede coordinar las empresas con la inspección médica para aclarar en qué situación se encuentran ciertos trabajadores cuando sobre todo están en cuarentena en los domicilios. Otra de las consultas que me hacéis muy habitualmente es que me llaman varios trabajadores y me dicen, oye, que es que ayer estuve con alguien que ha dado positivo, no voy a trabajar. Bueno, desgraciadamente, como empresa puedo tomar las medidas cautelares y decir que efectivamente no venga a trabajar, pero eso no justifica que no venga a trabajar. Podéis pedir las garantías necesarias para que realmente se compruebe, pero no cualquier persona que haya estado en contacto tiene justificante como tal para no acudir a trabajar en estas circunstancias. Bueno, aquí habla de multas que hay de la DGT que yo, lógicamente, no puedo ayudar, pero lo miraremos. Lo miraremos. Efectivamente, si no puedo continuar y la actividad el ERTE hay que aplicarlo a todos los trabajadores en igual condiciones. Eso ya lo he indicado en varias ocasiones y si no, lo que sí, y luego si inicio un expediente y tengo que hacer algún tipo de variación, puedo hacer variación sobre los trabajadores que están dentro del expediente. Lo que no puedo hacer si inicia un expediente y está aprobado, meter trabajadores nuevos. Tendría que abrir un nuevo expediente para esos trabajadores que inicialmente no se han completado, no se han tenido en cuenta a la hora de llevarlo a cabo. Yo creo que casi todo, por lo que veo, va en principio un poquito en la línea de lo que hemos venido consultando. Sí, no obstante, como os decía antes Begoña, nosotros seguimos operativos a través de las vías habituales de comunicación con nosotros, correo, teléfono, para cualquier duda que os pueda surgir en este tiempo y como decía Begoña, estamos a vuestra disposición para ayudaros en todo lo que necesitéis, ayudaros a preparar toda la documentación del ERTE y demás, estamos a vuestra disposición en los canales habituales, o sea que de eso parte estar tranquilos. Y luego, pues lo que os decíamos, ahora mismo estamos en una situación en la que incluso nosotras mismas muchas cosas no sabemos qué responderos porque está todo muy en el aire. Mañana veremos a ver qué pasa y os emplazaremos a un nuevo webinar tan pronto como salga la normativa para volver a hablar de estos temas que decir que nos afectan a todos directamente y que nos generan muchísima duda. Ya por ir ya acabando, si queréis, me pregunta una persona que el transporte internacional que se va afectado por la migración del negocio que si pueden aplicar fuerza mayor. Pues no. Ahí lo que existe una baja de productividad porque efectivamente disminuyen los flujos, entonces en ese caso iríamos a un ERTE por causas objetivas. Luego también si es bueno para ir ganando tiempo, ir designando representantes para la hora de ver qué es lo que pasa a la hora de qué expediente voy a ir o no. Pues vamos a ver, los representantes son solamente, yo recomendaría elegir representantes si voy a iniciar la medida. Si no voy a iniciar la medida no tocaría nada, porque uno de los problemas que nos puede surgir es que se puede sindicalizar la empresa a veces sin necesidad. Y hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta, eso ya vosotros decidir. Pero yo inicialmente, si no voy a tomar ninguna medida en estas características, ¿para qué moverlo? Ahora, si tengo claro que me voy a tener que alertar, lo puedo empezar a mover ya mismo. Pero cuando nombras y designas a los representantes es porque vas a iniciar el arte y así oficialmente le comunicas a los representantes que vas a iniciar un arte. Y
Pues mira, la autoridad a la que te tienes que dirigir para hacer un ERTE de fuerza mayor es la misma que si hiciéramos un ERTE por causas objetivas, ¿eh? Y depende también del número de centros de trabajo que estemos afectados. Con carácter general, si solamente tenemos un centro en la Comunidad de Madrid, pues nos seguiríamos a la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid. Tanto si es por fuerza mayor como si es por causas objetivas. Si tengo diferentes centros de trabajo, tengo 2 centros de trabajo, puede ser uno pues en Guadalajara y otro en Madrid, en general, lo que estoy es a ver cuándo hay más número de empleados. La norma dice que si tengo un 85% en Madrid, pues entonces el centro de Guadalajara también se vería en el centro de Madrid. Una de las cuestiones importantes que tenéis que ver, que todos estos procedimientos, lo habitual, es que intervenga la inspección de trabajo, ¿eh? En los que tiene resolución rápida, pues inicialmente no, pero luego sí puede verificar en qué términos se están cumpliendo. Y en el que es por causas objetivas, ahí interviene sí o sí la inspección de trabajo para comprobar que se está cumpliendo correctamente la forma, ¿eh? Es decir, que una de las formas de la administración, puesto que en el de causas objetivas no necesitas autorización administrativa para aplicarlo, pero está la inspección de trabajo visando y controlando que se está haciendo adecuadamente. En el ERTE inicialmente no tienes la inspección de trabajo encima, para entendernos, porque tiene la resolución administrativa, pero sí puede controlar luego que los efectos y la aplicación hayan sido correctas y que los trabajadores afectados hayan sido porque realmente era necesaria la medida. ¿Qué pasa con los contratos? Esta creo que es para ti, ¿no? Dice, me deja mi compañera esta pregunta que no puedo acceder. ¿Qué pasa con los contratos por prestación de servicios en los que se acuerda con colaboradores externos determinadas prestaciones de servicios a cambio de una cuota factura fija? A ver. Eso es un tema, sí. A ver, no la veo. A ver. Que la leo, dice. ¿Qué pasa con los contratos con prestación de servicios en los que se acuerda con colaboradores externos determinadas prestaciones de servicios a cambio de una cuota, facturación fija, etc.? Bueno, eso es un tema más mercantil, ¿vale? Tendríamos que ver el contrato y ver un poco qué se ha pactado. Eso, a quien haya hecho esa pregunta sí que le emplazo a que nos pase la consulta por correo y se la transmitimos a nuestros compañeros de mercantil, en este caso, para que os puedan dar esa resolución mejor que nosotras, que no somos tan expertas, porque efectivamente también estamos recibiendo muchas consultas de qué pasa con incumplimientos y demás que se producen como consecuencia de, bueno, pues de la situación que tenemos. Entonces, también mandarnos el correo, nos lo podéis mandar o a Begoña o a mí y nosotras lo redirigimos a nuestros compañeros para que os resuelvan la duda lo antes posible, ¿vale? Bueno, otra de las consultas que preguntáis mucho es qué pasa con el personal que tenemos con excedencia o, bueno, en principio el personal que está en excedencia no se ve afectado porque está fuera de la empresa, ¿eh? Entonces yo los de excedencia no los contemplo, pero de ni excedencia por cuidado familiar y menos si tiene excedencia voluntaria. Luego, en principio no están dentro de los expedientes. En cuanto a la fecha final, que parece que no me he explicado bien, o sea, claro, la fecha final del expediente de regulación de empleo por fuerza mayor inicialmente es la que establece el Real Decreto, es decir, finalizado los 15 días, el 29. Si yo ahora hago un expediente de regulación por fuerza mayor, el último día de regulación inicialmente está previsto para esos 15 días naturales, que es el 29 de marzo. Pasado el 29 de marzo habría que estar a las posibles prórrogas. Nosotros en la solicitud aconsejamos que se haga hincapié en solicitar que pudieran acogerse las posibles prórrogas, ¿eh? Pero si no, inicialmente el periodo de suspensión por fuerza mayor es exclusivamente hasta el 29 de marzo. Una baja por virus no se comunica en el Delta, se comunica con el parte de baja, ¿eh? Y se tramita correctamente con el parte de baja, que ya viene indicado con una serie de códigos la situación en la que se encuentra el trabajador. Estos periodos de desempleo se entienden consumido por el trabajador, no se reponen, no sabemos qué pasará mañana, ¿eh? Hace años, con el tema de la crisis, lo que se estableció como medida incentivadora es que el tiempo se reponía la prestación de desempleo hasta 180 días, se le reponía a los trabajadores. Yo en estos días no he visto nada, creo que va más por complementar salarios y cosas de estas que por reponer prestación. Pero vamos, a día de hoy, en la prestación de desempleo que gastan los trabajadores se entiende como consumida. No es conveniente meter a un trabajador de IT de larga duración, porque en principio prevemos que esto va a ser poco. Yo aconsejo a los de IT en el periodo, pues que desconocemos exactamente el periodo en el que va a estar y si es corto, más que nada por lo que os comentaba anteriormente, de que finalice el periodo de IT y se pueda incorporar perfectamente a la suspensión, ¿eh?
No veo. Bueno, me preguntáis aquí quién está legitimado para negociar un expediente de regulación de empleo en la representación de los trabajadores. Bueno, eso hay que verlo cuando se tienen diferentes centros de trabajo. Si yo tengo representación, lógicamente, en los centros de trabajo, pues eso. Cuando no existe representación, tengo varios centros de trabajo y tengo representación en un solo centro de trabajo, el resto de los centros tienen que articular su propia representación o ceder la representación al centro de trabajo donde exista representación de los trabajadores. Y si no, es decir, entre todos articulan representación para que signen los representantes correspondientes en la proporción de la plantilla que exista en cada centro de trabajo. Eso lo regula muy bien la normativa, y el que tengáis alguna duda podéis hacerme un correo electrónico y ahí concretaremos mucho más esta información. La suspensión, insisto, la suspensión es flexible. Yo recupero a los trabajadores según la necesidad. Es decir, yo me tomo una suspensión de 15 días y mañana pasado 4 necesito recuperar a un trabajador, lo puedo rescatar y lo puedo volver a llevar a la suspensión. Cuantos más trabajadores rescatemos de los expedientes, comprenderéis que la administración mucho mejor, porque ahorraremos los costes de desempleo. En aquellos casos donde ya tenemos trabajadores que se han dado de baja, les han dado la baja de IT para evitar eludir el arte, no se puede hacer nada. Son trabajadores que están de baja, no les afecta la medida. Es decir, a nuestros efectos tienen la IT, están cobrando la prestación de IT y nosotros le daremos el tratamiento de la IT, pero nada más, no podemos hacer nada con esos trabajadores. Y yo creo que casi todo lleva ya, Laura, en la misma. El tema de la bolsa de horas, en principio, si nosotros decidimos pactar con los trabajadores la bolsa de horas actualmente, lo que vamos a hacer es pactar que todas estas jornadas que no se trabajen, estableceremos, y además debería dejarse por escrito, estableceremos que se genere una bolsa de horas a recuperar a indicación de la empresa en tiempo y forma, cuando la empresa sí lo indique. A mí me parece muy interesante el tema de la bolsa de horas, sobre todo porque en principio los periodos que estamos manejando ahora son muy cortos y pueden venir muy bien para luego eludir totalmente la hora extraordinaria. Luego mirar un poco a ver de qué forma, y luego como son pactos con los trabajadores os va a evitar muchísimos problemas a la hora de aplicarlo. Los expedientes, una cosa que no había mencionado, el expediente de regulación de empleo se aplica con independencia del número de trabajadores que tengo afectados. Así como los despidos por colectivos, necesito un umbral de trabajadores para pasar de despido individual a despido colectivo, los ERTEs, tanto el de fuerza mayor como el de causas objetivas, aunque tenga un solo trabajador, tengo que iniciar el procedimiento. Si es fuerza mayor, iniciaría el procedimiento por fuerza mayor, y si es el de causas objetivas, por causas objetivas. Lógicamente aquí lo de la representación no tiene sentido, pero negociaría directamente con él. Y sí tengo obligación de documentarlo absolutamente todo y de iniciar los periodos de consulta y levantar actas del periodo de consultas. O sea, el ERTE se lleva lo mismo por tenga un trabajador que tenga 700 trabajadores. El procedimiento es el mismo. ¿Vale? Modelos. Modelos en cuanto a regulación de empleo y eso no facilitamos porque insistimos que cada empresa tiene que diseñar y demás. Podemos ayudaros, pero no tenemos modelos de esa cuestión. En cuanto a modelos para entregar vacaciones, bolsas de horas, todos esos modelos, y eso no tenéis ningún inconveniente, que lo podemos hacer sin ningún problema. ¿Trabajadores que están en IT les podemos asegurar? Sí, como he indicado antes, los trabajadores en IT es aconsejable que vayan al ERTE en cualquier momento, porque si se dieran de alta y el ERTE lo tengo, aplico el ERTE. Si no, tendría que iniciar un ERTE solamente para esos trabajadores. Yo creo, Laura, que... Hasta aquí, ¿no? Sí. Sí, que por bueno, lo que decíamos además, cualquier duda que os se haya quedado en el tintero, que se os surja mientras que nos volvemos a ver una vez que aprueben todas las medidas, bueno, pues estamos, todo el equipo de ATISA está a vuestra disposición en los canales habituales, en los correos que siempre utilizáis para comunicaros con nosotros, que seguimos operativos plenamente. Y bueno, pues veremos a ver qué nos sale mañana en el Consejo de Ministros y qué normativa nueva aprueban, y os emplazaremos, como os hemos dicho, a una nueva sesión de webinar. Pues veremos a ver si se aprueba mañana o el miércoles o el jueves, os iremos informando, así que bueno, pues estad muy atentos, porque bueno, lo que queremos es que estéis informados en todo momento.
Darle las gracias a Begoña porque lo explica todo fenomenal y que hasta yo me entero. También, muchas gracias a ti. Y bueno, pues muchas gracias a todos los que habéis estado al otro lado de la pantalla. Bueno, pues os esperamos volver a veros en el próximo que organicemos esta semana para ver esas dudas y la nueva regulación y lo mismo, estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Vamos a, como os decía, os vamos a compartir la presentación y la grabación de esta sesión para que, bueno, podáis tener toda la información de vuestra mano y que bueno, podáis estudiarla y si os plantean más dudas, pues aquí estamos. Bueno, pues nada, pues nos despedimos entonces, ¿no, Begoña? Sí, perfecto. Yo hago extensibles tus palabras, nuestro agradecimiento. Además, ha sido, la verdad, que muy clarificador. He aprendido de ti también muchísimo. Y nada, sí, es verdad. Y además, agradeceros a todos vuestra participación. Y nada, sí, nos emplazamos para la siguiente, que será en breve y con idea, esperando y deseando que os haya servido el rato un poquito de utilidad y aclarar los temas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.